Esta mañana queremos comenzar la palabra del Señor, meditar, y esta mañana queremos estar comenzando en el mes de enero una serie. Este mes de enero completo tendremos una serie, unas conferencias cada domingo del mes de enero para empezar el año, para recordar la visión de la iglesia de Monterrico. Y la visión de la iglesia de Monterrico no puede ser otra, como la de toda iglesia, que la visión que la palabra de Dios nos ordena tener como iglesia. Y vamos a ver y recordar qué cosas el Señor nos encarga como iglesia que nosotros debemos de vivir y reflejar y de poder experimentar en nuestra vida. Y que Dios permita este año 2015 que podamos crecer y entrar por las puertas que Dios ha abierto en la cruz para conocer más de las bendiciones espirituales, más de la paz, más del poder, más del amor de Dios en nuestra vida. Que no nos quedemos estancados, ninguno de nosotros, ni conformes con lo que hemos avanzado, porque todavía del Señor no sabemos nada, de toda la gloria, la paz, el amor, la grandeza que Él tiene y de las bendiciones que Él todavía tiene con nosotros. Así que somos todavía niños espirituales creciendo y debemos seguir creciendo en este año. Así que por eso es que, como la palabra nos enseña cómo debe ser la iglesia, vamos a ir recordando los propósitos, decíamos. Y el primer propósito que esta mañana queremos recordar es que la iglesia, y particular en Monterrico, siguiendo nuestro lema, Dios nos manda a ser una familia de familias de impacto en mi vida. Es decir, que uno de los propósitos centrales que el Evangelio tiene y que el Señor tiene con la iglesia es la transformación del hombre y la mujer, la transformación del ser humano por el poder del Evangelio. Es la renovación, lo que el Evangelio llama la regeneración de todas las cosas, empezando por el hombre, por el ser humano, contigo, y que luego se culminará y consumará con la regeneración de todas las cosas cuando venga el Señor. Pero la primero que Dios quiere cambiar para cambiar un nuevo cielo, una nueva tierra en el futuro, es cambiarte a ti y a mí. La transformación. Esta transformación de la persona a la imagen de Cristo, esta renovación, este proceso de transformación que dura toda la vida, es algo que se basa prácticamente en el cambio del carácter de la persona. Y vamos a tomar esta mañana y durante todo el mes de enero el libro del profeta Daniel para poder estudiar estos propósitos de Dios con la iglesia. Y vamos a ver que en Daniel, lo primero que uno nota en el capítulo 6 del libro de Daniel, si ustedes quieren ver, es ver que el carácter del profeta Daniel, no sé cuántos han leído el libro, pero un breve recuento. Daniel era un joven de unos 14, 15 años, judío, que fue llevado deportado a Babilonia y fue criado para ser un noble y un líder, sirviendo, como en entonces, conquistaban los pueblos y a las noblezas de los pueblos vencidos, la llevaban a sus capitales de los imperios victoriosos y los hacían parte de su maquinaria administrativa para que estas personas, que eran materia prima humana valiosa de cada nación subyugada, se convirtieran en servidores del imperio victorioso, en este caso Babilonia. Y ese fue el caso de Daniel. Así que Daniel llega a Babilonia a los 15 años, sirve en Babilonia, Dios lo bendice allí por ser fiel al Señor, y Daniel luego pasa al imperio persa, que vence a su vez a Babilonia, y uno nota en la vida de Daniel algo que sorprende, es la estabilidad del carácter de Daniel. Daniel pasa por 2 imperios paganos, y en los 2 es estadista, administrador y servidor del Señor. Y lo interesante es cómo él mantiene un carácter firme, como un barco. Uno se impresiona leyendo el libro de Daniel. El tipo es una persona incólume, firme como rompeolas frente a todas las presiones del ambiente que tenía. Y pareciera ser que Daniel tenía algo, no sé qué sé yo, vitaminas, quinoa, no sé qué comía él, ¿no es cierto? Pero algo que uno se ve que dice, ¿y este tipo qué tiene? Para que parezca realmente como un monumento firme en medio de presiones, tentaciones, corrientes, su corazón humano caído que también tenía. Así que la pregunta que me quise contestar esta mañana es, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para que tengamos fortaleza espiritual como Daniel? ¿Qué fortalezas espirituales tenía Daniel? Yo creo que Daniel tenía algo que era, podríamos llamarlo, recursos espirituales o medios invisibles de vida internas, cosas que no eran visibles ni se podían tocar, pero que estaban allí en su corazón. Esas fortalezas espirituales de Daniel
lo mantuvieron en pie frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las tentaciones. Esas fortalezas espirituales de Daniel, esta mañana queremos aprenderlas. Para este año, estar seguros que vamos a poner nuestra base no en el presupuesto, no en la profesión, no en la familia, no en tus fuerzas, no en tus metas, sino pon como Daniel el cambio de tu vida en fortalezas espirituales inexpugnables, que son de Dios y por lo tanto fuertes, seguras y que van a resistir los embates de la vida, para tu labor como padre, como pastor o como siervo, como profesional, como servidor de Dios. Así que veamos esas tres fortalezas de Daniel en el capítulo 6 de su libro. La primera fortaleza que vemos en Daniel es que indudablemente él nos enseña que la fortaleza espiritual que más va a ayudar a nuestra vida a resistir toda prueba, toda dificultad, todo problema, cualquier amenaza o desafío en tu vida es cultivar la integridad y una consistencia de vida. Una consistencia de vida significa que hay una coherencia entre lo que dices y lo que vives y cuidas que no hayan brechas al respecto. Creo que esta es la primera fortaleza espiritual que uno nota que tuvo Daniel. Daniel cultivó un corazón puro, limpio delante de Dios y cuidó que todo lo que él hiciera en su vida fuera íntegro, recto, que agrade a Dios por encima de la gente y que ponga primero al Señor por encima de sí mismo, de su familia y de cualquiera. El Señor primero. Esa integridad, esa rectitud, esa coherencia de vida es la que Daniel nos demuestra. Y vamos a verlo cómo. Fíjate tú en la siguiente diapositiva cuál era el papel que tenía Daniel en el imperio persa. Daniel ya tenía en este momento en el capítulo 1 de Daniel, si tú lees, él tenía 14, 15 años. En el capítulo 6, en Persia, dicen los estudiosos, ya tendría él 70 años de edad. Él vive, se calcula, hasta los 85 años de edad. Tuvo un ministerio muy prolongado, muy longevo en su ministerio de profético y de servicio a Dios, Daniel. Y él ya a sus 70 años de edad, o sea, ya no era ningún jovencito, sin embargo, él mantenía su integridad, su fuego, su pasión por el Señor y sus principios claramente de servicio a Dios. Dice allí que el papel de él era tan grande que el rey de Persia, Darío, en ese momento, tenía 120 gobernadores provinciales. El imperio persa iba desde la India, Egipto, todo el Medio Oriente, todo el Asia Central, hasta lo que viene a ser las puertas de Grecia, ¿no? Todo lo que es actualmente Turquía. Era el imperio más grande del mundo en ese momento. Y ese imperio, para administrarlo, lo habían dividido en 120 gobernadores provinciales. Sobre los 120 habían puesto 3 gobernadores centrales. Y dice allí, y sobre los 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Dice allí el libro de Daniel que el rey Darío estaba pensando, de entre los 3 gobernadores centrales que estaban sobre los 120, quería ponerlo a Daniel. Pero Daniel tenía una desventaja delante de los seres humanos, pero no para Dios, y es que él era extranjero. Recuerdan que él era judío deportado, no era persa de origen. Y entonces la envidia de estos 120 y estos 3 gobernadores centrales parece que comenzó a funcionar como en el corazón humano funciona muchas veces, y dijeron, y este judío no va a gobernar a nosotros. Y como buscaron la manera cómo poderlo sacar, cómo poderlo embarrarlo, cómo poderlo acusarlo de algo. Pero lo primero que quiero subrayar aquí antes de seguir es cómo es que Daniel había sido puesto por el Señor. Dios le había dado un lugar en la vida especial. ¿Te has dado cuenta tú? Llegó deportado y Dios, ¿dónde lo había puesto? Prácticamente lo iban a poner solo después del rey, como José, ¿no? En Egipto. Y yo creo que, y dice en la versión NBI, es interesante, que él quería ser puesto por el rey como jefe de todos por las cualidades extraordinarias administrativas que él poseía. Y a mí me hizo pensar esto: Dios a cada uno de nosotros ha planeado un lugar en la vida y un rol que debemos cumplir.
esta función, profesión, tarea en la cual Dios te ha puesto en la sociedad es una delegación dada por Dios para ti. Y debemos de aprender como Daniel dos cosas, creo. Uno, hacerla con ahínco, como para Dios, de manera tal que el trabajo profesional que hagamos honre al Señor. Pero debemos hacerlo también con integridad, con consistencia de vida, siendo ejemplo en ello, de manera que cuando vean tu trabajo, el trabajo que desempeñas, ama de casa, estudiante, profesional, gerente, empresario, lo que tengas que hacer, lo hagas todo como para que el Señor sea honrado a través de tu vida y tu trabajo. Es decir, tu lugar en la vida es un servicio a Dios también y una oportunidad para que en tu trabajo puedas tú honrar al Dios que tú honras y el nombre del Señor sea exaltado y conocido por los demás. Como vamos a ver en otro momento durante este mes de enero, estudiando el libro de Daniel, van a ver que tal fue la actuación de Daniel que el rey mismo al final termina alabando y honrando al Dios de Daniel, siendo el rey Darío un rey pagano, un rey idólatra, un rey que desconocía al Dios de Israel. Él termina conociendo al Dios de Daniel ¿a través de quién? De Daniel y la integridad y la dedicación con la que cumplía el rol que Dios le había dado. Estás cumpliendo tu rol de manera tal que veas que tu trabajo no solamente es medios económicos de conseguir dinero y cubrir necesidades o cumplir metas profesionales, sino entendiendo que es un rol dado por Dios para honrar al Señor y que en todo seas buen testimonio, tu carácter, tus actitudes, tus decisiones sean de integridad. Tu profesión es algo que Dios te ha dado y es un rol que hay que cumplir para el Señor. Y con esa actitud, todo hacerlo para el Señor, dice el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que él cumpliendo también esto, porque parece que lo cumplía tan bien que ya estaban pensando ponerlo ahí por encima de todos y que desataba las envidias, generó de que los gobernadores y sátrapas, en la siguiente diapositiva, ahí está, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo, ¿no? A mí me impresionan dos palabras, ¿no? Dice que sus enemigos comenzaron a hurgar a ver qué encontramos en este Daniel para sacarlo de carretera y acusarlo delante del rey y decirle, mira, ve, mira toda la, ¿no? Y mira el faenón que estaba haciendo aquí Daniel, ¿no es cierto? ¿No? Mira todo lo que estaba de pata, todo el chanchullo que tenía escondido atrás, los negociados, las cosas que tenía atrás, todas las cosas que robó, pagó, mató. Y dice que no encontraron nada y encontraron que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Impresionante, ¿no? ¿Cómo necesitamos esto en el Perú y en América Latina, ¿no? Con tanta corrupción que hay, ¿no? Tantos presidentes regionales, tantos alcaldes presos o perseguidos por ladrones, por mentirosos. Seguramente no todas las acusaciones serán ciertas, pero en muchos casos sí serán ciertas, porque conocemos esto. Cuánta corrupción vemos en la administración pública y en la administración privada, porque como siempre digo yo, cuando hay corrupción y pecado en el Estado es porque lo hay también en los privados que utilizan al Estado para hacer sus negociados. Así que, como digo yo, no es que el Estado, no es que lo público es lo corrupto, es los ciudadanos los corruptos. Es decir, no es el gobierno en el Perú ni lo público en el Perú lo corrupto, sino los peruanos, los ciudadanos que vivimos en el Perú. La pregunta es, ¿tú eres parte de esa corrupción? ¿O eres alguien como Daniel que sabe guardarte fiel al Señor y ningún vicio ni falta es hallado en ti? Es bueno preguntarlo, ¿no? Porque en las encuestas es interesante, ¿no? La Universidad de Lima hizo una encuesta. ¿Quiénes señalan que la corrupción es uno de los principales problemas? 85%. ¿Quiénes dicen que hay corrupción y han visto corrupción alrededor de ellos? 90%. ¿Cuántas veces tú has participado en un acto de corrupción? 85%. Es decir, nos quejamos de la corrupción, pero somos participantes de ello. Y hablo en forma genérica, incluyéndome, porque eso es lo que las encuestas dicen. Es decir, el peruano dice que la corrupción es lo peor, pero la verdad es que yo también he participado. Es decir, porque el hombre, si no cambia el sistema, no cambia nada. Y el cambio en el Perú no va a pasar por partidos políticos ni por congresos,
ni por reformas de Contraloría, ni de leyes más estrictas, porque siempre echa la ley, echa la trampa en el ser humano caído. Va a cambiar cuando ustedes, cuando yo, cuando el peruano de a pie cambie y sea íntegro, y como Daniel, ningún vicio ni falta se ha hallado en ti. Desde cuando subes a la combi hasta cuando haces contratos y cuando sacas licencias y trámites. Y eso significa entonces, ¿quién va a cambiar nuestra vida? Solo Dios tiene el poder de hacer que el hombre sea íntegro. El hombre y la mujer se vuelvan a alguien íntegro. La integridad es una expresión visible de la santidad. Y la santidad solo la tiene Dios. Nosotros canonizamos gente y hablamos de santos y santas, pero solamente la Biblia dice que Dios es santo. Y solo el Dios santo puede santificar tu vida y mi vida. Y Dios nos ha llamado a santificar nuestras vidas, a vivir en pureza, en santidad, frente a los negocios, frente a la inmoralidad sexual, frente a la impureza, frente al orgullo, frente al conflicto. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, pureza de vida. Y ahora que arrancamos el año y arrancamos el verano, y en el verano un poco se relajan medio todos los horarios y también tiende a relajarse a veces las costumbres, qué bueno que recordemos que Dios nos llamó a santidad, a integridad, a pureza de vida, en el corazón, en tu vida personal. Y que Dios nos ha llamado, como dice, a ser como Daniel, fiel y que ningún vicio ni falta se ha hallado en ti. ¿Estás dispuesto a vivir en ese nivel de vida? Es imposible para nosotros. Solo el poder del Espíritu Santo puede traer santidad a tu vida cuando cada día vives en comunión con Él por la palabra y la oración, y Dios te va dando de su santidad y tú tomas la decisión de renunciar al yo y a toda apetencia carnal de tu corazón. La renuncias, mueres. Tienes que tomar la decisión de Daniel de abstenerte en tu corazón, ponerte límites en tu relación con el mundo que nos rodea. Por eso es que Juan nos recuerda a nosotros que la oración que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabes qué oración el Señor hizo por nosotros? En Juan 17. El Señor, cuando está orando por los discípulos, fíjate por qué Él ora por nosotros. ¿Por qué será que Él ora así, no? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los enemigos de Daniel examinaron su vida profesional y su vida personal y no hallaron falta alguna en él. Si te examinan a ti, ¿hallarían falta alguna? ¿Hay algo que lo cual tienes que quitar, cambiar en lo privado, que no sea motivo de vergüenza, ni acusación, y de limpieza y de honra al Señor en tu vida, en tu familia, en tu manejo personal, en tus finanzas? Paga los impuestos, te abstienes de coimas, vives en tu mente y en tu corazón en santidad y en pureza de vida. En el ámbito sexual, cuidas tu corazón, cuidas tu cuerpo, respetas el sexo dentro del matrimonio y no fuera de él. Eso es santidad en el mundo de hoy para jóvenes y para adultos. El Señor decía que Él no nos pide que nos quite del mundo. Hay gente que dice, pastor, vivir en el mundo en que vivimos bien difícil. Me dice, pastor, usted no sabe las pruebas, las tentaciones que enfrentamos. Daniel vivió un imperio. El imperio persa era un imperio lleno de lujuria, lleno de codicia económica, lleno de amor al poder, lleno de todas las presiones del mundo. Era un mundo corrupto y contaminado. Y Daniel no dijo, mira, el mundo en que vivo es bien difícil, las tentaciones son bien bravas, entonces por eso no puedo tener victoria. No, Daniel no tenía como excusa el mundo en que vivía y entendió de que Dios tenía el poder y la capacidad de mantenerlo en victoria, limpio, en santidad y en pureza, no por sus fuerzas, no por sus méritos, sino por el poder del Señor. Y Dios lo mantuvo limpio y en pureza, fiel, sin ningún vicio ni ninguna falta, en medio de un mundo que era un enorme barral en el que vivía. Y así el Señor, como a Daniel le dio victoria, a ti te puede dar victoria por el poder de la fuerza del Señor. Así que lo primero que Daniel nos enseña es que Dios quiere cambiar nuestras vidas y transformarnos
No para que salgamos del mundo, no para que te vuelvas un anacoreta, un ermitaño, o te metas a un convento, no para que te vuelvas, ¿no es cierto?, una secta que te escondes del mundo. No, no, viviendo como en la profesión, en la universidad, en el trabajo, siendo padre, sustentando familia. Pero Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal que hay en el mundo. Así que hay que vivir en el mundo, pero con límites claros y absteniéndonos como cristianos y no participando en lo que no debemos participar, en privado o en público, que no agrada al Señor. Y eso significará tener que hacer cambios en nuestra ética, en nuestras preferencias, en nuestras decisiones, en lo que aceptamos y lo que no aceptamos, que es lo que nos rodea. La primera fortaleza fue esa integridad. ¿Quieres crecer en el Señor? Establece la fortaleza de la integridad. Limpia tu corazón. Guarda en pureza tu corazón. Lo que has permitido, pone límites. Y vas a descubrir que hay una fortaleza en la santidad. La segunda fortaleza que vemos en Daniel, que tenemos que aprender nosotros viviendo en un mundo que es una batalla diaria y necesitamos ser fortalecidos por el Señor, Daniel nos enseña cómo Dios nos da esta fortaleza espiritual. Y la segunda fortaleza espiritual que vemos en Daniel es que él prevalece desarrollando el camino de la oración. Él prevalece, vence. Él sale adelante en medio de tantas pruebas y dificultades que él tuvo en el camino de la vida, en sus más de 80 años, en medio de un imperio corrupto. El imperio persa era famoso por la crueldad, el poder, el materialismo. Lo material y el dinero era lo más importante, ¿no? Y sin embargo, él crece en medio de ese imperio del mal, digámoslo así, porque la oración era su bastón de triunfo, su mando. La oración era para él no orar dando gracias por los alimentos y cuando alguien se enfermó o una prueba grande. La oración para él era una vida que él desarrollaba, un aspecto de su vida que la convirtió en una fortaleza espiritual para todos sus asuntos de vida. Y hay que aprender eso de Daniel. Pasar la oración de un asunto de emergencia, de SOS, Mayday, ¿no es cierto?, cuando el barco se hunde, a entender que la oración es una dimensión de la vida. Así como tienes la dimensión del presupuesto, la dimensión de los hijos, la dimensión del servicio, tienes que tener una dimensión de la oración permanentemente desarrollando, creciendo en tu vida. Si no estás creciendo en la oración, no puedes tener fortalezas espirituales suficientes. Para nada de lo que hagas. Para nada. Fíjate cómo Daniel lo enfrenta. A Daniel, como no le encuentran nada para agarrarlo, pescarlo y sacarlo, entonces ¿qué hacen? Inventan una ley. Le dicen a Darío, sus enemigos, los gobernadores que querían sacarlo a Daniel, le dicen al rey Darío, mire rey Darío, sin mencionar lo que se refiere, era una ley con nombre propio, ¿no?, contra Daniel, pero no le dicen nada a Darío porque Darío apreciaba a Daniel y ellos lo sabían, y entonces si le decían era contra Daniel, Darío, el rey, no lo hubiera aceptado. Pero como quien se refería en general y sin mencionarlo a Daniel, ellos le dicen, rey Darío, te proponemos que pongas una ley que diga que nadie puede pedir nada a Dios salvo que se arrodille ante tu imagen. Porque el rey, como todos los reyes de imperios antiguos y orientales, era una divinidad, el rey Darío. Entonces le pidieron, pon una ley en el que cualquiera que se arrodille ante otro Dios, a ese lo tires al foso de los leones. Y claro, el rey Darío, que no le gustaba mucho la vanidad ni la popularidad, ¿no?, el Dios le gustó. Dijo, está cañón. Eso que no se arrodillen ante ningún Dios más que ante mí, está chévere. Y dijo, póngalo la ley de Media y Persia. Pero estos sabían que Daniel todos los días se arrodillaba ante el Dios de Israel. Y dijeron, a este lo vamos a pescar con este punto y lo sacamos de carretera y entre nosotros nos repartimos el poder y hacemos el faenón, ¿cierto? Y lo interesante entonces es que dice allí, en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, este edicto, en el que él sabía que corría que le corten el cuello, si oraba o lo detectaban orando a otro Dios que no sea el rey Darío, dice, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ni siquiera escondido debajo de la mesa para que no lo vean, abriendo las ventanas, como diciendo, acá adoro al Señor como todos los días. Se arrodillaba 3 veces al día. Ni siquiera dijo, voy a pasar a uno nomás por si acaso que este tiempo, ¿no? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando
en presencia de su Dios. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Él vio el dolor y la humillación y dijo, ahora que me toca honrar a mi Dios, no me voy a acobardar, no voy a dejar de obedecer al Señor porque vengan dificultades. Ahora que obedecerle al Señor es un sacrificio para mí y algo difícil que me va a costar, no voy a dejar de obedecerle. Me pregunto, ¿cuántos cristianos estarían dispuestos a hacer eso hoy? Es decir, obedecer al Señor mientras Dios te bendice, amén, aleluya, bendiciones, paz, el retiro, hermano, el estudio bíblico, qué lindo, la pachamanca espiritual, la palabra, Dios te cuida, Dios te guarda, amén, todos estamos de acuerdo. Pero cuando te toca obedecer al Señor, cuando te toca morir al yo, cuando te toca hacer lo que no te gusta hacer, porque Dios te lo manda, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿O tu obediencia hacia Dios es convenida y solo en lo que te gusta le sigues y lo obedeces? La verdadera obediencia es obviamente ir hasta el sacrificio y hacer lo que tú no quieres hacer, lo que no quisieras hacer, lo que no te gusta hacer, lo que preferirías no hacer. Y Dios te manda a hacer, pero estás dispuesto a obedecerle porque Él realmente es tu Dios. Ahí se prueba la fe. ¿Has pasado por esos momentos en que se ha visto tu fe puesta en prueba? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Es Dios? ¿De verdad? O no, la iglesia, la palabra y la Biblia está todo chévere, pero no hay que llegar a fanatismo, ¿no es cierto? Esto de obedecer contra lo que Dios quiere. Dios nos ama, Dios quiere que seamos felices, que hagamos lo que queramos. O entendemos que Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice que Dios no compartirá su gloria con nadie, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él nos va a pedir muchas veces y va a probar nuestro corazón si somos sinceros en nuestra fe o solamente es un asunto de nombre, de palabras o de emociones nada más. Si estamos dispuestos aún al sacrificio, a renunciar a aquello que nos agrada, para poder decirle, Señor, si tú has dicho no, es no, aunque me cueste. Yo creo que esta capacidad de Daniel de actuar obedeciendo, orando con las ventanas abiertas encima, ¿no? Ni siquiera él cerró la ventana, dijo por si acaso estos días voy a cerrar la ventana que se ha puesto medio bravos. Con las ventanas abiertas y 3 veces, ¿de dónde salía esa fortaleza? ¿De dónde salía esa valentía? ¿De dónde salía ese coraje? ¿De dónde salía esa decisión de Daniel? Yo creo venía de la oración. Y hemos entendido, creo que poco sobre la oración. Primero hemos pensado que la oración es aburrida, o la oración es algo medio, ¿no? Tela, ¿no? Es así triste, o muerto, o algo que inoperante y sin poder. Y creo que no conocemos el poder que hay en la oración. Y tenemos que aprender que la oración son 3 cosas. En primer lugar, la oración es el camino al compañerismo con Dios. La oración es, en primer lugar, el camino establecido por Dios para establecer un compañerismo con Dios. Dios no quiere solamente ser que lo veas la oración como la mesa de partes de entrada al cielo, en la cual dejas tu motivo y amén, el Señor va a obrar, gloria a Dios. Dios quiere que entendamos que la oración es más que una mesa de partes de pedidos espirituales justificados, necesitados y que Dios tiene compasión de ellos. Pero Dios quiere que entendamos que la oración es más que eso, es más que llevarle pedidos. Dios quiere establecer una relación de compañerismo, de amistad, en la que tú muestras tu amor a Dios y Dios muestra su amor a ti en ese tiempo de oración, de compañerismo. Es como si tú con tu padre solamente te acercaras para pedirle cosas. Dame el auto, dame plata, dame la comida, dame esto, y después dame la herencia, después ya no me des nada, ya fuiste, ¿no? Sino que es el compañerismo, es el conversar, es el estar juntos, es el compartir, es el conocerse, es el honrarle. Esa es la oración también. Dios quiere establecer una relación de compañerismo espiritual entre tú y Dios y tu Padre Celestial. ¿Has entendido así la oración? Hay que entenderlo así. Por lo tanto, pasa más tiempo en oración que solamente dejar tus pedidos en la puerta.
Pasa tiempo y pregúntate cómo desarrollar tu compañerismo espiritual, cómo desarrollar tu expresión de que amas al Señor y que tienes amor por Dios por medio de la oración. Y ahí vas a entrar a la adoración, a la alabanza, al dar gracias, al conmoverte en tu corazón en la oración. La oración es un camino al compañerismo con Dios. Pero la oración también es el camino a la purificación, a la santificación de nuestras vidas. Esto es tremendo. Cuando uno comienza a orar sostenidamente, buscando tiempos para orar no solamente por las necesidades puntuales, urgentes del momento, sino separa más tiempo para orar, vas a descubrir que el Señor, por el Espíritu Santo, en el momento mismo de estar orando, comienza Dios a obrar operaciones en el alma de uno. Comienza a operar, a hacer como cirugía. No de la cara, no se ilusionen, eso no tenemos arreglo, sino del corazón. Y Dios comienza a quitar ideas, deseos, inclinaciones del alma contrarias al espíritu y al sentir del Señor, y comienza Dios más bien a implantar en tu corazón lo que Él quiere que tú desees, las metas que Él quiere que tú tengas, el anhelo por las cosas de Dios, santas, de amor, de fe, de servicio, que Él quiere que tengas. Es decir, hay un proceso en el cual Dios va por la oración limpiando, dejando nuestros pecados, nuestras carnalidades, y Dios va estableciendo deseos santos, altos, profundos, que antes no teníamos, ni venían de nosotros, pero que estando en la oración, en el camino de la oración, Dios comienza a traspasarnos algo de su imagen y semejanza. Su corazón y su mente comienzan a impregnarse más continuamente de nuestro corazón y de nuestra mente. De manera tal que cuando oramos más constantemente, más nos vamos pareciendo al Señor. Y uno mismo se da cuenta. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado que arrancas orando por un motivo y en la oración, en la semana siguiente que estás sosteniendo un motivo de oración, porque hay que ser insistente, persistente en los motivos de oración, yo mismo va cambiando la mente sobre ese motivo que estaba orando. Y en lugar de orar por A, ya estoy orando por D. Es decir, ha cambiado el sentido, ha cambiado mi petición. Porque en el mismo proceso de la oración, Dios me está cambiando la mente, me está abriéndome el corazón, me está dando iluminación de lo que Él quiere y de lo que Él no quiere. La oración, tienes que verlo así, es un camino a la santificación de tu corazón. Y a que tu carácter, las cosas de tu carácter que tú no puedes cambiar, el poder del Espíritu Santo transforma tu vida en áreas profundas por la oración. Yo cuántos testimonios conozco de gente que no podían sacarse cosas que en su corazón le estaban dañando en su vida espiritual, como tumores. Y en la oración Dios fue haciéndoles una quimioterapia espiritual y reduciendo los tumores que habían en su alma, de odio, de desobediencia, de rebeldía, de resentimiento, de falta de fe. Tal vez necesitas más transformación por medio de la oración. Pasa más tiempo en oración. Quédate más tiempo en oración. No salgas tan rápido de la oración y comienza a descubrir la transformación que Dios hace. Por eso es que cuando tú creas que ya no puedes continuar, ora, porque Dios opera en tu corazón. Cuando tú creas que ya se acabó, ya no puedes obedecer lo que Dios te está pidiendo, porque no tienes ni la disposición, ni las ganas, ni tienes el deseo de hacer lo que Dios te pide. Cuando no tienes el deseo de hacer lo que Dios te pide, pero entiendes qué es lo que Dios te pide, ora. Dios pondrá en ti el deseo de obedecerle. Cuando veas que te faltan fuerzas para obedecer, ora. Él te dará el poder de hacer lo bueno. Cuando veas que te falta humildad para obedecer al Señor, ora. Él te dará la humildad necesaria. Cuando veas que te falta sabiduría espiritual para saber cómo enfrentar un problema, ora. Él da sabiduría al que le busca. Cuando veas que te falta santidad, pureza, el pecado te atrae, el mundo con sus telarañas parece que te está atrapando, ora. Él trae santidad a tu corazón y te dará victoria frente a la telaraña que el mal deja alrededor tuyo. Lo que te falte, ora. Y en la oración vas a descubrir una transformación de tu vida. ¿Qué es lo que te falta a ti? Ora y pídeselo a Dios. Él te lo dará.
Y la tercera fortaleza espiritual y última que vemos en Daniel es la confianza en la protección del Señor. La confianza. Es interesante, cuando él lo pescan ahí orando, los enemigos que habían estado buscando la ocasión dijeron: este es el momento oportuno. Tenemos las pruebas, ¿no es cierto?, contundentes contra el rey Darío, y el rey Darío ha dado una ley que entonces se llamaba la ley de Media y Persia, que significaba que ni el rey mismo la podía cambiar una vez que se había decretado. Y fueron donde el rey y le dijeron: Daniel ha sido encontrado orando a su Dios. Y el rey Darío, que estimaba a Daniel, parece, se entristeció y dijo: ni hablar, esta es ley de Media y Persia, así que ni yo la puedo cambiar, así que se cumple el edicto. Y con pena el rey Darío le dice a Daniel: ojalá tu Dios en el que confías te libere de esta prueba. Y entonces él manda que se cumpla el decreto imperial que ordenaba que todo el que había orado a otro Dios lo tiren en el foso donde había no un león, sino una cantidad de leones, y lo maten. Pero es interesante que Daniel confía en Dios, y a él lo lanzan al foso de los leones un día al otro. No lo mandan 3 horas para ver si lo muerde el león, lo dejan una noche entera entre los leones. Y al día siguiente va corriendo el rey, tempranito, no pudo dormir, dice las Escrituras, mucho, perturbado, porque parece que estimaba a Daniel. Y lo primero que hace, se asoma tempranito en la mañana ante el foso, y con voz, dice, triste y temblorosa, dice: Daniel, ¿tu Dios te ha librado de los leones? Y Daniel le responde esto: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Qué tremendo, ¿no? Dice que Daniel, que un ángel del Señor vino y él cerró la boca de los leones. Interesante, yo me imagino, ¿no es cierto?, en la siguiente imagen, a Daniel ahí en medio de la noche, sentadito, y los leones todos queriendo comérselo, diciendo: este de aquí parece Pardo Chicken, ¿no es cierto?, se me han mandado el desayuno temprano, habrán dicho los leones. Y sin embargo los leones, aunque querían, por su naturaleza no se podían acercar. No se podían acercar, ni le pudieron hacer nada, porque el ángel del Señor estaba presente y él había decretado que los leones no toquen a Daniel. Ahora, ¿tú crees que Dios puede hacer esto? Mira la creación de lo que ha hecho Dios. ¿Habrá alguna cosa que sea imposible para mí?, ha dicho el Señor. El Dios que hizo el macrocosmos y el microcosmos, y que en una pequeña flor nada más tú ves, o en una ave, la grandeza de su sabiduría y su poder. ¿Qué será imposible para Dios? Y Dios lo puso bajo la protección a Daniel, una protección invisible, en la cual los ángeles no pudieron tocar a Daniel. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a nosotros que cuando uno pone su confianza en Dios, uno entra bajo la protección de Dios. A mí me impresiona un pasaje, he estado leyendo estos días la vida de David en mis devocionales, en 1 Samuel, cuando huye de Saúl. Hay un momento interesante que habla del descuidado de Dios. Hay un momento, ¿te acuerdas en la historia, cuando Saúl quiere atraparlo a David, y está cerca todavía David antes que huya por el desierto, y entonces le manda unos soldados? Y David estaba con Samuel cantando y alabando a Dios, y dice danzando, incluso, las danzas antiguas, alabando a Dios en poder, y la presencia de Dios estaba allí. Y dice que cuando llegaron el capitán y los soldados que mandaron a Saúl, el Espíritu Santo los puso a danzar a todos también alabando al Señor. Entonces Saúl dijo: este soldado que he mandado para allá, para mí que está cantando ahora con David. Entonces mandó otro capitán con otro, y otros llegaron, y el Espíritu de Dios los agarró también, y a todos los puso a alabar al Señor. Entonces los que venían a aprender y a capturar a David terminaban en el culto alabando al Señor. El Espíritu Santo los arrobaba. El Espíritu Santo de alguna manera en primer lugar, les quitaba su actitud y su deseo de hacer maldad, de aprenderlo y llevarlo capturado, y más bien lo capturaba en el espíritu de la adoración y la alabanza. Y manda un tercer soldado, igualito. Y de ahí viene el famoso dicho, que es Saúl alabando y danzando al Señor junto con los profetas. ¿Sabes qué es ese acto que a veces no se entiende aisladamente cuando lo lees superficialmente? Creo que habla de esto que está pasando Daniel. Era David bajo la protección del Espíritu de Dios. Y la presencia del Señor hizo que todo lo que se hiciera contra él, el Señor lo cambiaba más bien en bendición. Y yo creo que esa esfera de la dimensión de la protección de la presencia de Dios se cumple en la vida de todo cristiano que simplemente como Daniel o como David están dispuestos a confiar en el Señor
y a honrar al Señor. Y la frase clave, creo, es del versículo anterior, si me permiten. Es esa frase que dice, fui hallado inocente. Y hay un versículo que se lo dejo para que lo busquen en el Salmo 18, versículo 19, en donde David dice lo mismo. Salmo 18, versículo 19. Y David dice que él pasó muchas pruebas, pero dice, el Señor me libró porque se agradó de mí. El Señor me libró porque se agradó de mí. Dios se agradó de la actitud del corazón de David, de querer honrar a Dios por encima de todo. ¿Y sabes qué significa este principio espiritual, volviendo a Daniel? Que cuando tú quieres honrar a Dios y agradarle a Él por encima de toda persona, toda cosa, toda situación, Dios te va a poner su protección para que nadie impida que tú cumplas lo que Dios te ha propuesto. Él te va a dar protección sobrenatural. Ahora, volviendo a la imagen de los leones, te quiero hacer una pregunta. Estos fueron los leones de Daniel. Te pregunto, ¿cuáles son los leones tuyos? ¿Cuáles son los leones que tienes que enfrentar? ¿Cuáles son tus leones? Tal vez no son visibles. Tal vez no estás en el Parque de la Leyenda con los leones, pero en la vida enfrentamos leones. ¿Sabes cuántos leones tenemos que enfrentar? Muchos. Está el león del temor, que ruge y atemoriza. Está el león del resentimiento, que nos trata de atrapar y nos trata de dominar. Está el león de la impureza, de la falta de santidad en la vida de la mente y el corazón y en el ámbito sexual. Está el león del orgullo, la soberbia, la terquedad. ¿Qué leones te están atacando? ¿De qué leones necesitas protección del Señor? El camino es obedece, aun que signifique cortarte la mano. Porque mejor es cortarte la mano o quitarte un ojo o sacarte un pie y entrar en el reino de Dios que completito quedarte fuera del reino de Dios por desobediencia. Es lo que dice Jesús, ¿no? Mejor es quitarte lo que es motivo de tropiezo en tu vida. Ahora fíjate lo contrario. El rey cuando vio esto dijo, estos sabandijas que acusaron a Daniel ahora se la van a ver conmigo. Ahora está probado que Dios está con Daniel y no hizo nada malo. Entonces dice en la siguiente diapositiva, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjate la diferencia. Daniel toda la noche frente a los leones lamiéndose, ¿no es cierto?, la lengua, ¿no es cierto?, diciendo, acá está el pollo y no lo podemos comer, porque el ángel estaba allí protegiéndolos. Y sin embargo, a estos los tiraron y en el aire los leones se los comieron. Ni llegaron al piso. ¿Por qué pone el Señor esta figura, este contraste en las Escrituras? ¿Porque Dios es cruel? No. Está mostrando simplemente, en la siguiente diapositiva, que sin la fe quedamos fuera de la protección del Señor. Sin confiar en Dios, estás fuera de la protección de Dios. Sin la fe estás diciendo, yo me puedo cuidar a mí mismo. Y Dios te dice así, entonces cuídate, vamos a ver cómo te va. Y entonces el Señor permite que seamos disciplinados a veces por nuestra falta de fe, para que rapidito aprendamos más constantemente y fielmente a aprender a confiar en Dios, en toda circunstancia y en todo momento. ¿Qué nos enseña la vida de Daniel para terminar? Que hay un costo en el liderazgo cristiano. El costo en la vida de Daniel, enfrentó los leones, enfrentó acusaciones, enfrentó problemas, confiando en Dios. Este costo del liderazgo cristiano lo dice muy bien el autor Oswald Sanders. Este párrafo quiero terminar leyéndolo. Dice, nadie debe aspirar a ser un líder en la obra de Dios si no está preparado para pagar un precio mayor que el que estarían dispuestos a pagar sus contemporáneos y colegas. El verdadero liderazgo exige siempre un alto costo al hombre en su totalidad. Y cuanto más eficiente sea el liderazgo, mayor el precio que se deberá pagar. Es decir, servir al Señor no es un asunto para la foto solamente, sino implica un costo. Este es en el libro Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders.
lo recomiendo este libro, uno de los mejores libros, un clásico de lo que es liderazgo cristiano. Liderazgo cristiano de Oswald Sanders. Creo, hermanos, que solo pocos dejan huella y legado espiritual en sus vidas, porque pocos se atreven a ser diferentes a su generación. Pocos se atreven a ser distintos, diferentes, es decir, pagar el costo de obedecer, de servir al Señor, de renunciar, de humillarte, de pasar pruebas y mantenerte con el Señor, de pasar dificultades y no alejarte del Señor ni de la iglesia por poca cosa, si no pones al Señor primero. Pocos son los que están dispuestos a hacerlo, y esos pocos son los que dejarán una huella, un legado espiritual para que otros sigan en sus familias, en la iglesia y en el mundo que nos rodea. La pregunta es, ¿tú estás de entre ese grupo de pocos que están dispuestos, como dice aquí, a pagar un alto precio por seguir a Cristo? ¿O quieres seguir al Señor mientras te vaya bien nada más? Esa es la decisión que tú tienes que tomar. Seguir a Cristo implica un alto costo. Es un discipulado comprometido, un seguir a Cristo con todo y no a medias. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Así que terminando este mensaje primero del año, te pregunto, ¿qué leones enfrentas? ¿Estás formando fortalezas espirituales para enfrentar este año y las batallas que tienes? ¿Estás formando la fortaleza de la integridad, la fortaleza de la oración, la fortaleza de la fe en la prueba para que Él te proteja? Son fortalezas espirituales. ¿Cómo están tus fortalezas espirituales en esta mañana? ¿Cómo están? Tal vez te hace falta desarrollarlas, dedicarte no a lo visible, sino a estas fortalezas invisibles, pero que son realmente las que van a sustentar toda tu vida y todo lo que hagas. Así que terminemos orando, ¿qué les parece? Y pidámosle al Señor que estas fortalezas espirituales nos comprometamos con el Señor en desarrollarlas en nuestra vida. Tal vez a algunos les hace falta crecer en integridad para que sean fieles sin ningún vicio ni falta sea hallado. Otros tenemos que crecer más, tal vez desarrollando el camino de la oración, amistad, santificación, transformación. Otros tienen que crecer en la fe, en la confianza de Dios, aunque todo vaya mal, aunque estés en el foso de los leones, confiando en el Señor de que Él te va a proteger. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra preciosa, por la vida de Daniel, tu siervo, por esta palabra en el libro de Daniel que nos ha dejado para retarnos, inspirarnos, desafiarnos. Y Señor, al comenzar el año te pedimos que cada uno de nosotros y como iglesia no confiemos en la fortaleza de nuestro trabajo, nuestro plan, nuestras metas, de nuestra voluntad, de nuestra economía, de nuestra profesión, de nuestros planes, sino, Señor, miremos tu palabra y en Daniel veamos qué fortalezas espirituales necesitamos, Señor, más. ¿Qué fortalezas espirituales necesitamos desarrollar? ¿En qué áreas necesitamos fortalecer nuestras vidas que están débiles? Te pido, Señor, que nos des el sentir de Daniel, humilde, de decir, Señor, queremos confiar en ti, queremos obedecerte a cualquier sea el costo. Queremos, Señor, pedirte tu santidad, tu integridad, tu limpieza en nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada persona esta mañana. Tú conoces cada joven y adulto, la lucha, las decisiones que deben tomar. Te pedimos que en el nombre de Jesús, por la oración y por tu Espíritu, les des la fuerza para obedecer lo que tú estás pidiéndoles que hagan. Danos tu fortaleza, Señor, te lo rogamos a cada uno de nosotros, y por la oración descubramos el poder, el amor y la santidad que hay en ti. Bendice a la iglesia de Monterrico este año y la iglesia pueda ser, Señor, una caravana de luz en un mundo en tinieblas que atraiga a los que te están buscando, consuele y bendiga a los necesitados. Y a los que estamos en la iglesia, permítenos consagrar más nuestra vida a ti. Te lo pedimos sabiéndote que nos faltan fuerzas, pero que de ti vienen las fuerzas que nos necesitamos. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.